Lali, Milei, Messi y Jesús. Ellos 4 comparten algo. ¿Se te ocurre qué? Pista. Está en el título del podcast. Exactamente. Ellos 4 tienen fanáticos. Ahora, ¿el fanatismo es amor? ¿Es obsesión? ¿Es ceguera? Veremos, después lo sabremos. Soy Fran de NF y a lo largo de este podcast vamos a visitar todos los rincones del fenómeno del fanatismo. Aquellos llenos de luz, pero sobre todo aquellos oscuros. ¿Me acompañás? Esto es Tesis de un fanatismo. Así como el fanatismo retribuye al fan con aspectos copados como el sentimiento de pertenencia a una comunidad o la identificación a ciertos valores positivos, también hace que emerjan otras cuestiones. Es un toma y dame, como todo en la vida, ¿no? Hoy nos toca darle luz a aquellos rincones no tan visitados del fanatismo, la contracara de todo eso positivo. Todo lo que vamos a ver hoy fue catalogado como negativo por los mismos fans, porque lo consideran perjudicial para su propio bienestar. No todo son colores lindos y brillantes, también hay algunos colores oscuros y opacos. Una de las razones que me llevó a hacer mi tesis sobre este tema era la curiosidad y la preocupación que me generaban ciertos testimonios de fans o ex-fans en las redes sociales, sobre todo en TikTok y en Twitter, como las siguientes. Abro comillas. Recuerdo la era de mi vida donde no me podía ni parar de mi cama y empecé a depender de famosos para darle un poco de sentido a mi vida. @Fati. Hay gente que sencillamente se sienta a ver una serie y dice, qué buena serie, me encantó, y sigue con su vida. Yo tengo que dedicar mi existencia entera a esa serie. @Ginecidio. Shout out to Ginecidio. Yo llevando adelante una fanpage en la escuela primaria como si fuera mi trabajo de tiempo completo. @Mary's Little Lamb. Yo cuando me di cuenta que no todos hacen girar su vida alrededor de ser una fangirl. Porque, ¿qué estás haciendo con tu vida si no estás obsesionado con Harry Styles y Taylor Swift? @Alisa. Frases como esas, testimonios como esos, no me pasaron desapercibidos. Y a raíz de eso, investigué. No solo lo positivo del fanatismo, que tiene mucho, sino también, bueno, lo no tan positivo. Empecemos. El primer aspecto negativo del fanatismo hace referencia a la cuestión económica. Muchos son los artistas que saben sacar provecho de lo que generan para extraer una gran ganancia económica, un gran rédito económico, sacando a la venta, bueno, múltiples álbumes con múltiples ediciones, múltiples productos de merchandising, múltiples recitales, películas, buzos, pósters, invitando al consumo constantemente. Si algo te gusta mucho y vende muchas cosas divertidas y con muchos colores, hay que gastar plata, dijo un fanático. Y si no lo haces, te quedas afuera del fenómeno. Y nadie quiere quedarse afuera del fenómeno. El FOMO influye en las decisiones de compra de los usuarios. Nadie quiere perderse ninguna experiencia gratificante o aparentemente gratificante. En este entrecruzamiento entre el fanatismo y el capitalismo se crean ciertos modos de consumir bastante voraces e insaciables. Siempre queremos más y nunca es suficiente. Nunca estamos satisfechos. Esta cuestión nos lleva a pensar sobre el contexto en el que vivimos, ¿no? El fanatismo por Taylor Swift, por los Piojos o mismo por Marvel se caracteriza por el juego, el divertimento, el ocio y el cariño. Pero esta propuesta tan amorosa y tan bien intencionada, entre comillas, se sitúa en medio de un contexto y se sitúa en medio de la selva del capitalismo y del consumismo, y claramente saca provecho de eso. Pero en este punto hay que decir una verdad, un facto, que es que lo negativo acá, al menos en este punto, viene más del lado del sistema y de las instituciones, que son, bueno, la industria musical, las discográficas, las plataformas de streaming o los medios de comunicación. Viene más de este lado que del hecho de apasionarte por un artista que hace música. Un segundo punto, reiterado en varias ocasiones, es el bullying que recibieron muchos fans por el mero hecho de ser fans. De por sí, y sabemos, ya existe un prejuicio estigmatizante y patologizador sobre las personas fanáticas. Eso no se niega. Pero, cuando la ídola tiene una imagen socialmente negativa, las críticas se duplican. Y esto es lo que pasa cuando una celebridad atraviesa un momento polémico, un momento sensible con cierto grupo de personas de la sociedad. A esto le pasó a Emilia por no hablar de política, a Lali por hablar de política, a Duki por juntar donaciones para Venecia, creo que era, y a Miley cuando se rapó. A la Taylor también le pasó esto, creo que en 2014, cuando después de lanzar su primer álbum puramente pop, tuvo un gran pico de fama, lo que trajo un gran pico de acusaciones en su contra, un gran pico de hate. Ser su fan, en otra época, era más juzgado. No estaba tan bien visto ser fan de Taylor, y a mí me hacían bullying por ser fan de Taylor Swift. Me dijeron varias fanáticas. Y también me dijeron que después esas personas que le hicieron bullying terminaron estando en el Eras Tour. Ahí se dio vuelta la tortilla. El último lugar de la lista lo ocupan aquellas consecuencias psicológicas que pueden acarrear el fanatismo en la mente del fanático. Primero, el pensamiento crítico
está afectado. Siento que el fan tiene la tendencia a aplaudir incluso a aquello que no le gusta tanto. Y lo digo por experiencia propia. Hablo de discursos, pero también hablo de canciones, rimas, outfits, elecciones creativas y hasta decisiones personales que hace el famoso, que hace el ídolo. Quizás no amas lo que el ídolo hace, pero ahí el fan va a estar bancando la parada. Con el afán de apoyar todo lo que hace, a mí nunca me vas a escuchar criticar a mi ídola, nunca me vas a escuchar criticar a Sabrina Carpenter o reconocer que alguno de sus productos es malo. Capaz sí. A lo sumo entre otros fans, pero es raro desacreditar a tu ídola de las puertas del fandom para afuera. O sea, ¿sos amigo o enemigo? No me queda claro. Muchos son los autores que hablan sobre el decrecimiento del pensamiento crítico como consecuencia psicológica del fanatismo. Pero siento que esta idea subestima a los fans y los deja en una posición de receptor pasivo de un producto que le va a gustar siempre. Hay una pregunta que me parece muy interesante y bastante disparadora de debates, y es si el fan se aburre. O sea, ¿el ídolo puede sacar siempre el mismo producto que el fan lo va a bancar siempre? Desde ya que hay una pluralidad de fanáticos enorme, por ende una pluralidad de respuestas, pero sin duda va a haber un grupo de gente que va a estar feliz de seguir escuchando y viendo aquello de lo que se enamoró y se enamora, pero seguramente también haya otro grupo de gente que necesite de algo nuevo, de algo que te haga volverte a enamorar. Y se puede fallar en el proceso como artista, obvio, pero lo interesante como artista es volver a intentar y esforzarse por volver a enamorar a cada fan con cada paso nuevo que se hace. En la encuesta que hice estaba la pregunta: ¿alguna vez estuviste en desacuerdo o criticaste algún aspecto de la carrera de Taylor? Y el 38% de las personas encuestadas, de las Swifties encuestadas, indicaron que nunca estuvieron en desacuerdo o nunca les disgustó algo de ella. Una respuesta que me acuerdo que llamó mucho mi atención fue la que dio una Swiftie, una fanática, que respondió que tiene críticas, pero que trata de no tenerlas. Y yo me pregunto, ¿por qué no deberías tenerlas? Caes es un autor de psicología y parece traer una respuesta a esa pregunta. Y es que el ser fan y conformar una comunidad de fans, un fandom, implica un contrato narcisista. O sea, un acuerdo implícito del que no se habla entre los miembros de un colectivo, de un grupo, donde cada persona renuncia a una parte de su identidad, pero obtiene a cambio un sentimiento de pertenencia y de seguridad. Al unirse a un grupo, el individuo, la persona, acepta las normas, valores y creencias de este grupo. Pero la contracara del contrato narcisista es el pacto de negación, un acuerdo tácito entre los miembros del grupo para negar o ignorar aspectos de la realidad que resultan amenazantes para la cohesión del grupo. De esta manera, me une al otro lo que nos resulta afín, lo que tenemos en común, y niego lo que me distancia. Esto significa que, frente a algo del artista que disgusta, no debería hacerse comentario al respecto. Justamente por esto es que Caes, este autor del que venimos hablando, explica que los mecanismos inconscientes que permiten a los grupos funcionar y mantener su estabilidad también pueden limitar la individualidad y la particularidad de los miembros. Puede también restringir la creatividad y también restringir el pensamiento crítico y perpetuar patrones disfuncionales. El fanatismo no ayuda al pensamiento crítico, no retroalimenta de algo piola, es lo que me dijo un fanático, es lo que me dijo un Swiftie. Y resulta que Freud dijo algo parecido. Él dijo que cuando varias personas se agrupan, dejan sus pensamientos y cualidades propias, personales, de lado, para adoptar otras, más primitivas e inconscientes. El problema es que hay un momento en que el pacto se empieza a romper y a través de las pequeñas grietas se asoman las individualidades de los miembros. Si algo no te gusta, la presión va a hacer que tu opinión personal salga a la luz eventualmente. Por otro lado, el 62% de los fans que encuesté dijeron que sí estuvieron alguna vez en desacuerdo con algún aspecto de la carrera de Taylor, porque a pesar de ser fan, uno lo puede criticar. Algunas de estas críticas se relacionan con, decisiones artísticas de Taylor, con un exceso de mostrarse súper buena onda o súper correcta, con el no tener en el radar a muchos países que se quedan afuera no solo de giras, sino también de ciertos eventos o la venta de merchandising. A pesar de todo esto, ellos lo aceptan y compran el paquete completo con tal de disfrutar del producto y de los beneficios emocionales que obtienen a cambio. Es una especie de pacto inconsciente entre el fandom y el ídolo. Otra desventaja que puede tener lugar con el fanatismo viene a partir de la unilateralidad del vínculo, que puede llegar a ser ciertamente tóxica. Cuando el fan logra conocer a su ídolo, ya sea en un show, en la calle o en un meet and greet, suele vivir ese sentimiento de tuvimos un momento, mi ídolo y yo, ¿no? Nos miramos a los ojos. El cruzar una mirada o quizás, en el mejor de los casos, cruzar unas palabras, el sentirse conectados. Eso yo me pregunto, ¿es incredulidad o es realidad? ¿Cuántos otros fans tienen momentos con sus ídolos? La persona llega a creer que el vínculo es bilateral y mutuo, siendo que no es así. Y cuando le cae la ficha de esto, la decepción es bastante grande y puede afectar a la persona. Como ya hablamos, el ser fan te hace entender que uno es uno más de la masa. Somos una boca más que canta la canción en el recital y somos un par de brazos más que bailan levantados. El ser fan
te hace entender eso y suele estar acompañado de un sentimiento de dolor, pero es parte de la naturaleza de la relación. Un último riesgo que se corre con el fanatismo es el de llevar al extremo ciertos fenómenos. Y no estoy hablando solo de que existen fanatismos quizás más sectarios que utilizan a su favor, la fascinación y la ceguera de sus devotos para provocar en sus seguidores conductas quizás perjudiciales para sí mismos y para terceros. Hay propuestas, sí, que te pueden llevar hasta una vulneración de derechos o donde se puede incitar quizás a la violencia o a hacer cosas ilegales. Pero no estoy hablando solo de eso, sino que también estoy hablando de algunos fenómenos psicológicos que pueden derivarse del fanatismo. Algunos ejemplos son las conductas que uno no haría en su individualidad. Corte, cuando te encontrás haciendo algo en lo que no te reconoces. Le pregunté a las Swifties qué sienten que comparten, qué sienten que tienen en común, y una Swiftie me respondió que son muy emocionales, pero ya a un punto negativo, ya se considera hasta sacadita, me dijo la palabra tal cual. Relacionado a esto, a sobredimensionar al artista y al vínculo, está el necesitar el objeto amado ya en un punto obsesivo. Y acá la palabra necesitar a mí me disgusta, porque el necesitar algo te ata y te condiciona. El necesitar es un riesgo y se manifiesta, por ejemplo, cuando los fans le piden a su ídolo que nunca deje de sacar música porque no son capaces de imaginar una vida en la que el ídolo no está presente. En resumen, el fanatismo puede derivar en dependencia u obsesión hacia la figura amada o hacia la idea idolatrada. Y esto hace que te tome la vida, descuidando todas las otras áreas de la vida, lo que puede llevarnos a un deterioro de las relaciones interpersonales, de los vínculos que tenés en tu vida y un alejamiento de la experiencia práctica, porque uno se queda con la gratificación que te genera tu ídolo y tu serie favorita y lo que sea, tu equipo de fútbol, y te olvidas que la vida no es solo eso. Por otro lado, el fanatismo facilita cierta distorsión de los procesos cognitivos que trabajan en el procesamiento de la información. Esto afecta la objetividad con la que uno mira las cosas, afecta el filtro con el que percibimos la realidad. El resultado de esto es la inflexibilidad y la intolerancia a las opiniones contrarias. Y esto es normal que pase, porque uno está tan inserto en su mundillo digo, mental y en su mundillo real, porque gracias a las redes sociales tenemos algoritmos que alimentan esto. Uno solo consume aquello concordante con lo que piensa. En el timeline de un kirchnerista no va a aparecer un tweet que deje bien parados a los liberales. En el para ti de una fan del Usu no va a aparecer un TikTok que deje bien parado a Olga. Nuestro algoritmo no nos va a hacer eso. Nuestro algoritmo nos cuida de las opiniones contrarias a la nuestra, cosa que es bastante peligrosa, porque cuando te cruzas con una opinión contraria a la tuya, solo te queda atacarla sin siquiera escuchar lo que tiene para decir. Nosotros estamos tan metidos, tan insertos en la nuestra, estamos tan en nuestro mundito que no nos importan las explicaciones que pueda llegar a dar el fandom rival. Ellos son estúpidos, ellos no entienden nada y no vale la pena escucharlos. Eso es lo que diría un fan. Esto fue una dramatización, no se asusten, pero basada en hechos reales. Esto es básicamente, en psicología se llama el sesgo de confirmación, que es cuando tenés una creencia o una opinión y tu cerebro tiende a buscar y a prestar atención solo a la información que la confirma, ignorando o minimizando la información que la contradice, como si esas opiniones no existieran. Esto crea una especie de burbuja de información, entre comillas, donde vos solo ves lo que querés ver, reforzando justamente tus creencias existentes. Por eso es que leemos los portales de noticias que leemos, o por eso nuestros algoritmos solo nos muestran contenido que coincide con nuestros intereses, reforzando siempre todas nuestras opiniones. Este filtro mental del que te hablo puede llevarnos a tomar decisiones equivocadas, a tener prejuicios y a polarizar nuestras opiniones, dicotomizando el mundo. Dicotomizar esto es o blanco o negro. Y esto nos impide ver la realidad de forma objetiva y también dificulta el diálogo con personas que piensan diferente. Y si se llega a generar un debate por algún motivo, no se tiene que reducir el debate a una mera exposición e intercambio de argumentos en un intento por la refutación mutua. Esto puede llegar a convertirse en un diálogo de sordos que no se escuchan, sino que conviene apoyar las discusiones en otras facultades mentales, en la escucha, en la empatía y en la curiosidad. Si llegaste hasta acá, estrellita dorada. Como vimos, la pasión puede ser una fuente de alegría e inspiración, pero es nuestra responsabilidad dejarla ahí. Es nuestra responsabilidad mantenerla ahí, anclada en la realidad y guiada por el respeto y la empatía. Hoy arrojamos luz sobre la sombra que a veces acompaña a la pasión. Vimos el lado negativo y perjudicial del fanatismo. Hablamos de la obsesión, hablamos de la intolerancia, de la vulnerabilidad y la manipulación. Sabiendo todo esto, es crucial, es muy importante acordarnos que la pasión no tiene que cegarnos a la humanidad de los demás ni a la complejidad del mundo que nos rodea. Tenemos que cuidarnos, incluso de aquello que más amamos. ¿Vos viviste o viste a alguien vivir algo de lo que hablamos? ¿Cómo lo manejó? Te quiero leer. Contame en nuestro Instagram @tesisdeunfanatismo. Ahora sí me despido. Nos vemos la próxima.